Señores, hoy tenemos un perfil pasional. Un hombre que exacerbó las emociones de nuestro país. Amado por muchos, aborrecido, odiado por algunos. Una persona digna de ser analizada en el marco desde su nacimiento hasta su desarrollo en el ámbito político y su muerte. José Francisco Peña Gómez. De él hablamos en breve. Señores, nace en 1937. Sus padres biológicos de origen haitiano. Tienen que irse a Haití en un momento en donde se arma la masacre, ¿verdad? Donde hay una persecución hacia los nacionales haitianos y se queda aquí con padres que ya luego la historia nos permitió conocerlos y básicamente bien valorados. Ahora, ¿cómo se desarrolló la personalidad de José Francisco Peña Gómez en ese contexto tan antagónico desde su nacimiento? Bien, Arnold, como tú apuntaste de inicio, la infancia de José Francisco Peña Gómez estuvo marcada por el abandono debido a la masacre que se llevó a cabo en el 1937 por la tiranía de Trujillo. Entonces, con tan solo meses, Peña Gómez fue encontrado abandonado y fue adoptado por una familia de campesinos. Entonces, imagínense ese niño en su desarrollo, creciendo, viendo allá desde la cordillera septentrional, parte del valle del Cibao, ¿verdad? Se perfilaba ya ese deseo de libertad, ese deseo de identificarse con las necesidades de los más débiles. Así es. Y algo bien interesante en relación a este tema es que con ese contexto situacional, desde su nacimiento y desarrollo, analizar el perfil de él, lo que conocemos de él, creo que tiene explicaciones psicológicas importantes. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, hay un punto muy importante, que es su superación personal. Sí. La misma condición que puso a Peña Gómez, las condiciones más imposibles de desarrollo, le hicieron ser en un punto fuerte, porque la vulnerabilidad en algún momento le da desarrollo y le da expansión a la persona. Esa búsqueda insistente de conocimiento, esa búsqueda de desarrollo y todos esos elementos hicieron de esa persona débil una persona fuerte. Y eso hizo posible que Peña Gómez fuera un buscador de conquista personales en los seres humanos y en él como persona, para exponer un pensamiento que, a la luz de lo que ha sido el desarrollo de la política en los 50 últimos años y digamos en la influencia de los últimos 25 años de este siglo, 24, han marcado una tendencia significativa en el desarrollo de lo que es hoy la política y los derechos fundamentales, los derechos humanos como herramienta fundamental. Recordemos que un derecho significativo en la crisis del 94 lo propagó Peña Gómez con que los dominicanos ausentes, por ejemplo, en la reformulación de la Constitución, tuvieran la doble nacionalidad. Eso impactó mucho. Y esa ola de transformaciones que nació en el 94 fue producto justamente de esa crisis donde él estuvo enfrentado. Y yo me imagino que de ahí se desprendió la crítica y el señalamiento amenazante de que él quería a los nacionales haitianos hacerlo parte, si se quiere, de la misma nacionalidad dominicana. No sé hasta qué punto algo así se pudiera vincular. Lo cierto es que la gente se sentía atraída por Peña Gómez. ¿Por qué algo así, Niurka? Señores, en la memoria histórica de José Francisco Peña Gómez, o vamos a decir en la memoria histórica de la República Dominicana, queda la impronta, el legado,
de esperanza, de tenacidad, de un individuo que supo realmente luchar por los derechos humanos en la República Dominicana y un individuo que se empeñó en tener la consigna de vida primero la gente. Peña Gómez era un tipo que manejaba un discurso que movía a las masas, porque tenía una oratoria imponente, un liderazgo carismático. Cuando estaba Peña Gómez, señores, no solamente era la lucha continua por los derechos humanos, sino que manejó unas relaciones internacionales impecables, dejando la impronta y el legado de que realmente el país ameritaba continuamente una mejora. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué este rasgo de personalidad de él? ¿Por qué esta vehemencia? ¿Por qué este énfasis con estos aspectos específicamente de los derechos humanos? ¿Por qué irse del lado de los más vulnerables, de los más débiles, desde el punto de vista social en cuanto a su realidad socioeconómica? ¿Por qué? Porque es que eso se conecta con la personalidad, se conecta con las vivencias y se conecta con ese perfil y esa motivación. Hay dos elementos en esto. Cuando tú vienes desde una posición muy baja y tú tienes un ascenso, tú tienes dos caminos. Reivindicar tu pasado o unirte al que está llegando. Y eso le dio la oportunidad a él que pudiera ubicar sus dos caminos. ¿Cuál de los dos iba a identificarse? El PRD, que era su partido donde se desarrolló, era un partido y fue un partido históricamente de personas humildes. Y eso hizo posible que esa condición se conectaran y que Peña Gómez reivindicara su condición y que la hiciera una gran exposición de su lucha desde esa vinculación social. Hay que entender que Peña Gómez tuvo un rechazo muy amplio en los sectores pudientes, en las clases significativas. Una cosa. Y ese rechazo le dio a él la oportunidad de que viera el partido como la plataforma que le daba el impulso para él enfrentarse a esos hechos. Porque aquí Peña Gómez, tú señalabas, Anón, de que tuvo un rechazo, de que tuvo cuestionamiento. Peña Gómez decía que todas las cosas a él le tenían un gran trabajo que hacer, porque a él todo le costaba mucho. Peña Gómez tuvo demasiada discriminación. Y esa discriminación hizo posible que se incriminara socialmente. Sí, es un aspecto importantísimo. El elemento directriz compensatoria, desde el nacimiento, señores, cogiendo lucha y sobrepujando a las realidades. Mira, Peña Gómez tuvo muchas motivaciones internas para luchar por los derechos de los más necesitados. Porque en varias ocasiones fue despojado precisamente de sus derechos. Primero fue despojado de su derecho de pertenencia. Peña Gómez vivió todo el tiempo sin nacionalidad. ¿Por qué? Porque nuestro país todavía no había superado los 22 años que duró bajo la tiranía del pueblo haitiano. Entonces, de manera racista, veían a Peña como que era un haitiano, entonces no tenía lo que es la nacionalidad, que es un derecho fundamental, constitucional. Es decir, les correspondía por nacimiento, de hecho, aunque no lo llevara por sangre, le corresponde la nacionalidad dominicana. Entonces Peña fue también despojado del triunfo en los años 90. Es decir, enfrentó una crisis electoral en el 96. Y fue tan, digamos, tenía una motivación interna, incluso al perdón. Ese spot publicitario al final de su vida, donde él manda un mensaje a la población, perdonando a aquel que le había dañado incluso. Por eso tiene un mensaje, miren, y tuvo un impacto en los años 90 muy significativo. Entonces, en su perfil de personalidad diríamos que era una persona sumamente reflexiva y que esa manera vehemente y aparentemente impulsiva y violenta realmente en el fondo no era así porque
esa manera de ser perdonador, de ser reflexivo, de ser conciliador, no habla de una persona que de manera reposada era profundo en la reflexión. Hanoi, es que Peña Gómez fue objeto de discriminación constante. Y aparte de que él enarbolaba la justicia social, iba como impronta a la democracia, es precisamente producto de todos los procesos internos. Por eso conocemos a un Peña Gómez resistente, a un Peña Gómez que se para en 4 patas por los derechos del país en ese entonces, señores. Y de hecho, él no era impulsivo. Él no era impulsivo. Se voy a decir por qué él no era impulsivo. Era impulsivo. No era impulsivo. Sí. Él tenía cierta faceta de impulsividad. Un análisis. Señores, y eso le costó. Eso le costó la impulsividad. Ese discurso donde él dice, porque si me tocan, eso fue un discurso obligado, porque ya a él lo tenían visto para atentar contra su vida. Sí, Es decir, pero fue tú contrastas, por ejemplo, un personaje como el de Juan Bosch, contrastas un personaje Balaguer y contrastas a Peña Gómez, que vamos a decir contemporáneo en la política, y la forma vehemente con la que hablaba, por ejemplo, Peña Gómez, y a veces en momentos se pudiera decir que era imprudente en esa impulsividad, porque se tornó en su momento hasta amenazante a ciertos sectores, y de ahí se hicieron los esfuerzos para troncharle el camino. Hanoi, es que cuando hablamos de una oratoria imponente, es precisamente lo que manejaba Peña Gómez, porque era diestro en el discurso y no tenía miedo, manejaba impulsividad. Ahora, ¿de dónde viene eso en una infancia? Viene de la necesidad, señores, de tener que sobreponerse a las adversidades, porque estamos hablando, y ahí no nos hemos metido con especificidades, pero, señores, un personaje sujeto a mucho bullying, a mucha discriminación, a mucho estigma. Y no vamos a decir que llegó al nivel traumático, pienso yo, porque habla muy bien de sus padres de crianza, su mamá y su papá, la forma en que ellos se esmeraron y básicamente le dieron esa acogida, ¿verdad? Que de no ser así, hubiese sido muy, muy triste para él. Mira, hay un aspecto que hay que destacar, y en este es un aspecto legal. Peña Gómez muere en el 98. En el 2013, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13. Si Peña Gómez hubiese estado vivo, esa sentencia le despoja de la nacionalidad dominicana. Eso se comentó mucho en su momento y se habló mucho, porque esa sentencia disponía todo un escenario constitucional de que la persona que nacieran bajo la condición que Peña Gómez había nacido desde 1929 y Peña Gómez nace en el 37, iban a estar despojados de su nacionalidad porque se consideraban extranjeros, porque eran hijos de padres que no estaban legalmente en el país. Eso era un elemento que 15 años después salía a relucir a nivel legal, y esa sentencia está vigente. Eso produjo y ha producido muchas situaciones con relación básicamente a los haitianos, que ha sido lo que más han nacido aquí en ese esquema. Incluso hay una ley que nació de esa sentencia. Sí, lo cierto es, señores, en conclusión, que ser negro, haber sido por razones que podemos decir justificadas, que eso pudo armonizarse en su mente, que no fue que mis padres quisieron abandonarme, sino que tuvieron que dejarme. Eso se armoniza en la mente ya en el desarrollo. No es lo mismo a estas personas que la dejan tirada por ahí porque no la quieren, a una persona que la dejan encargada de alguien, ¿verdad? Y los padres tienen que ir para salvaguardar su vida. Yo creo que esa realidad, es decir, armonizó en su mente. El afecto que recibió con las personas con las que se quedó, eso permitió, de alguna manera, entiendo yo, que a pesar de que su vida fue muy difícil, pero en directriz compensatoria, señores, se hizo un intelectual, un autodidacta, una persona con capacidades que no todos los que en ese momento recibían la facilidad de la educación pudieron alcanzar ese nivel. Y sobre todo, tenía que tener unos dotes de personalidad muy,
muy importante, significativo en la convivencia para que tantas personas le quisieran y les respetaran. Entonces creemos que estamos hablando de una gran persona, porque por encima de todo tuvo la resiliencia de posicionarse y hoy día estar incluso o ser causa de sentimiento de culpas en algunos de que fueron quizás parte de la trama de que él no llegara. Así que recordamos con agrado a esta gran personalidad, José Francisco Peña Gómez.